Buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Directora General de Trabajo y del Director del Instituto Canario de Seguridad Laboral a esta jornada de hoy. Que tenemos el privilegio. Puedes sentarte, Pepe. Está reservado para ti también. Pues ya. En el que tenemos hoy el privilegio pues de presentarles dos documentos sobre pues uno de los riesgos importantes, que es el riesgo eléctrico, ¿no? Sabemos que la electricidad no se ve, no se toca, no se oye, pero la podemos sentir y cuando la sentimos malo es. Contamos para ello hoy con dos personas de gran nivel profesional. Por un lado contamos con Marcos Cantalejo García del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que ha redactado y nos viene a presentar pues el documento Riesgos debidos a la electricidad estática. Y por otro lado pues contamos con Adrián Navarro Rodríguez, técnico de esta casa, del ICASEL, que bueno, en nombre de Juan Antonio Calvo, que ha sido el redactor del documento Manual Básico de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, ha también colaborado con él en la redacción de este documento. Va a haber un pequeño cambio en el programa. Estaba previsto que comenzara Marcos Cantalejo y luego interviniera Adrián, pero vamos a cambiar el orden. Así que vamos a comenzar ahora con Adrián Navarro presentando el manual básico, y después del descanso continuaremos con Marcos Cantalejo. Si alguno de los dos quiere decir algo en esta presentación, o ya después cuando interviene. Después. Muy bien, pues comenzamos esta jornada. Buenos días a todos. Un saludo cordial a todos los presentes y asistentes a este evento de presentación del Manual Básico de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Lo primero, deciros que me da pena no asistir debido a un problema de enfermedad, pero que os tengo en el corazón, ya que siempre he sido muy bien recibido en todas las Islas Canarias. Por supuesto, el manual queda dedicado y que está realizado con el espíritu de que sea difundido en todas las Canarias, está hecho con el mayor cariño y con el mayor afecto. Quiero agradecer, para que se haya podido llevar a la práctica este manual, agradecer a la Directora General de Trabajo, doña Isabel Fernández, impulsora de este manual. No podría faltar mi agradecimiento más entrañable a don Miguel Ángel Figueroa, que ha sido el alma, el que ha luchado con la editorial, conmigo, para que sea lo más ergonómico el libro y se pueda aplicar de manera fácil. También mi agradecimiento al técnico del ICASEL, que todos conocéis, don Adrián Navarro, que ha recogido una serie de defectos y ha propuesto una serie de normas actualizadas, ya que él está muy actualizado en normativa, y tener de esta manera, repito, un manual lo más sencillo, de aplicación práctica para los trabajadores, para los técnicos de prevención y en general para profesores y alumnos frente al riesgo eléctrico. Quería también agradecer a las Gráficas Trujillo, que ha hecho una impresión muy bonita de este manual. Bueno, resumiendo, este manual, ¿qué va a tener? Dos partes. La primera parte hablará de la seguridad eléctrica en las instalaciones, la paramenta, sus protecciones, y la segunda parte se va a dedicar al trabajador, es decir, los trabajos en las instalaciones frente al riesgo eléctrico, muy importantes. Esta segunda parte está recogida del Real Decreto 614/2001, que recoge
A su vez, la norma 1EN, explotaciones de líneas eléctricas, donde está basado este Real Decreto. Por supuesto, intentamos lo mejor posible que sea práctico para todos. Bueno, pues nada, muchas gracias, un saludo cordial a todos y que nos vamos a ver pronto. Un abrazo cordial para todos. Pues sin más, paso a la presentación del documento. El documento, bueno, conocen a Calvo muchos de ustedes, otros no lo conocéis. Calvo ha editado durante su vida laboral, ha editado una serie de libros. Paso a indicarlo, a que lo vean en imagen. En el 2000 ya edita uno sobre instalaciones eléctricas en obras de construcción. En el 2003 edita uno sobre el tema de eléctrico en instalaciones de atmósferas explosivas. Y así va pasando, editando, hasta el día de ayer, como se suele decir, que hizo su penúltima publicación, que es la de prevención de riesgos laborales, editada por la editora ABC. Y el último es el que tenemos presente, el cual ha hecho, lo ha dado gratuitamente al Instituto Canario de Seguridad de Salud Laboral, con lo cual luego la compañía le dirá cómo podrán adquirirlo en su momento. El libro consta de unos 18 temas, unos 18 capítulos, aproximadamente son 250 páginas, imposible en 40 minutos, en una hora, a hablar de todo su contenido. Por ello paso a hacer algunas anotaciones sobre los distintos capítulos. El capítulo 1, como no podía ser de otra forma, empieza con temas de normativa. En el capítulo 2 ya empieza a hablar de fundamentos eléctricos. El autor cree oportuno que la gente sepa bien lo que es un voltio, lo que es un amperio, lo que es un vatio, etcétera, etcétera. Calvo se caracteriza porque siempre es muy gráfico a la hora de hacer sus manuales, no es una persona muy didáctica, llega muy bien, y a aquel que no le gusta la electricidad incluso le llega a gustar cuando lo oye hablar, ¿no? Por eso él pone muchas similitudes en el tema de sus contenidos en sus libros. Aquí, por ejemplo, presenta una similitud del tema eléctrico con el tema hidráulico. Él compara la diferencia de altura que hay entre un depósito, de diferencia de agua que hay entre un depósito y otro, con la diferencia de potencial, con lo cual lo compara con la tensión. Asimismo dice, oye, yo hago un símil con la cantidad de agua que circula por un conducto, para mí es igual que la intensidad que circula por un conductor. Y la resistencia que ofrece un elemento al paso de la corriente, él lo asimila a la dificultad que tiene un conducto cuando se le hace un doblez para que el agua fluya por el interior del mismo. En el capítulo 3 habla de medidas de seguridad contra riesgo eléctrico. Él establece dos premisas, ¿no? Medidas informativas y medidas de protección. Las medidas informativas son aquellas que van relacionadas con la formación del trabajador, instrucciones al personal y normas de seguridad a seguir. Y las medidas de protección son aquellas que van encaminadas a las instalaciones, poner medidas de protección en las instalaciones, como puede ser aquellas que nos eviten los contactos eléctricos directos, indirectos y los arcos eléctricos. También nos habla en el capítulo 4 del efecto de la corriente eléctrica. Todos sabemos que nuestros equipos están protegidos con elementos diferenciales, ya que tenemos en nuestras instalaciones un régimen de neutro TT, ¿no? Por ejemplo, nos dice que por qué, ¿no? Nos da una explicación de por qué es 30 mA y no es 50 mA o no es 300 mA como lo aplicamos a motores. Hace un símil y nos dice, por ejemplo, de 1 a 15, independiente, pero de 15 a 25 milisegundos ya contacto de brazo, dificultad de respiración, etcétera, etcétera. Ahí entráis en el documento y lo veréis. También nos dice que la tensión, que la resistencia de nuestro cuerpo va variando con la tensión. A medida que vamos aplicando tensión, nuestra resistencia del cuerpo va disminuyendo. Es importante a la hora de hacer los diseños de las instalaciones. Y luego también nos hace algunos ejemplos de cálculos de resistencias eléctricas y de temas de contactos eléctricos directos. En el capítulo 5 nos habla de protecciones contra el contacto eléctrico directo. Él nos dice que lo podemos paliar, lo podemos evitar por 3 sistemas: por alejamiento de las partes activas, por aislamiento de las partes activas y mediante de protección o barrera. Por aislamiento podemos observar que a medida que aumenta la tensión también tenemos que distanciarlo más del elemento energizado. Asimismo, si disponemos de 2 distancias, distancia de proximidad 1 y distancia de proximidad 2. Distancia de proximidad 1, ustedes pueden observar que es inferior a la
de distancia de proximidad 2. ¿Por qué? Porque él establece que la distancia de proximidad 1 sea aquella en la cual yo sé que nunca voy a llegar al elemento energizado, al elemento con riesgo. Por eso, si yo tengo la posibilidad de decir, oye, aquí tengo un tope y no voy a llegar a la parte que está energizada y no se va a producir el arco eléctrico, yo te dejo que te alejes 1 metro. Pero si no tienes posibilidad, sea un maquinista que él no tiene el control de distancia con exactitud, te digo, aléjate 3 y ahí es el límite que te pongo. El tema del sistema de protección por parte de aislamiento es lo que vulgarmente se conoce con el tema con lo que utilizan los cables. No es nada más que un alambre, el conductor que está energizado, le ponemos una protección envolvente que sea material aislante, con lo cual yo puedo tocar ese conductor que nunca me va a dar ningún tema de contacto eléctrico. Y luego nos habla de los IP. Y los IP, yo creo, los índices de protección, que todo el mundo lo conocéis, y nos habla del contenido de los 2 números. ¿Qué significan los 2 números? El primero es contra elementos, para no acceder con elementos aparte energizados, aparte eléctrica, y el segundo es para protección contra chorros de agua. Nos explica qué significa el 0, el 1, 2 en ambos casos, y nos hace luego un símil con un gráfico, que yo creo que es lo más que se ve, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el IP1 dice que no va a permitir que pase algo mayor de 50 milímetros al interior de la zona, y así para los demás. Luego el tema eléctrico, por ejemplo, utilizamos el 5, el 45, el tema de construcción, el 45 es en temas eléctricos, en construcción, el 45 es que yo le puedo inyectar agua a cualquier elemento que esté en una obra en cualquier sentido que nunca va a entrar dentro del equipo eléctrico. Y el 4 sería, no me va a dejar permitir algo que sea mayor de 0,1 milímetro. En el capítulo 6 habla de influencia de las condiciones ambientales sobre las instalaciones eléctricas y nos dice nada más que tengamos en cuenta que para hacer una instalación consideremos los ambientes húmedos y los ambientes y las temperaturas de los ambientes. En el capítulo 7 prácticamente nos habla de la ITC 24, que son protecciones contra el contacto eléctrico indirecto. ITC 24 que viene del reglamento electrotécnico de baja tensión. El reglamento electrotécnico de baja tensión es un poco más complicado a la hora de analizarlo, y él nos habla de cortes automáticos según tengamos el régimen de neutro. Ya puede ser TN, TT o IT, y hay otro régimen de neutro, clase de protección. Pero Calvo lo que hace es otra cosa. Calvo lo que nos quiere hacer es simplificar este contenido, y él nos habla de dos protecciones con 2 protecciones, clase A y clase B. Denomina la clase A aquellas que utilizan consistente en adoptar medidas destinadas a suprimir el riesgo en sí mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos. Los sistemas clase A más frecuentes utilizados son empleo de pequeñas tensiones de seguridad, estamos hablando de 24 o 50 voltios según en los lugares de trabajo donde nos encontremos, separación de circuitos, que es el transformador, y recubrimiento de las masas con aislante doble o complementario. Y en la clase B es poner todos los equipos a tierra con un elemento auxiliar de corte del diferencial. Hablaremos por ejemplo, el doble aislamiento. Yo creo que todos lo conocéis, los equipos vienen marcados. En el caso de que haya esta fase se me desvía a este elemento, el elemento es suficientemente aislante para no llegar nunca a el contacto directo al trabajador. Separación de circuito, tenemos los 2 casos, aquí no hay separación de circuito, y podemos observar que en el caso de que haya un defecto de la fase a la parte metálica de la máquina, el trabajador choca y cierra el circuito con el régimen de neutro, es un TT. Pero aquí no, aquí sí yo tengo una separación de circuito donde no hay una unión física entre esta parte de arriba, la parte superior, la parte de alta y la parte de baja. Al producirse el corte, yo podría tocar esto que nunca hago un cierre de circuito, con lo cual nunca voy a hacer un corte directo. Y luego nos habla también, y hay otras exposiciones donde habla del régimen IT. IT, que es que el IT, para aquellos que no lo conozcáis, el primero indica qué tipo de régimen tiene el neutro con respecto a tierra, y el segundo es cómo están conectadas las masas de los equipos a tierra. Si el primero es que es independiente, con lo cual el neutro nunca estaría conectado a tierra. ¿Qué es lo que nos está pasando con los grupos electrógenos pequeños? Los grupos electrógenos pequeños, si muchos podéis observar, lo encontramos en obra, que no tienen diferencial, y realmente no le hace falta diferencial, porque es este caso. Al no tener esta conexión a tierra, al no haber esta unión con tierra, yo puedo tocar aquí y nunca cerraré. Por eso es IT y no necesita el diferencial. ¿Por qué tenemos diferencial en muchos grupos electrógenos? Porque son de grandes potencias y tienen régimen el neutro puesto a tierra, y ahí sí.
pero bueno, tendremos que mirar el manual del fabricante y ver en qué condiciones nos indica colocar o no colocar el neutro a tierra. Y luego las tensiones de reducidas. Sabemos que trabajando en locales húmedos o locales mojados, para locales húmedos mi tensión de contacto máxima puede ser 24 voltios y para locales secos mi tensión máxima de contacto siempre puede ser 50 voltios. Y con eso garantizamos que nunca nos suceda nada. La clase B no es más que colocar todas las partes metálicas de los equipos a tierra acompañada con un elemento diferencial que es el que nos protege cuando supera la intensidad de efecto que estamos estableciendo en 300 miliamperios para peligros con contacto eléctrico para personas. Aquí tenemos un TT y luego también volvemos a tener un cálculo, hace un cálculo de la tensión de contacto máximo a la que yo puedo estar expuesto, condicionando siempre la resistencia del neutro, que es esta que está aquí, y la resistencia de tierra, que es la que yo voy a poner con mi pica. Entonces es una simple muestra de los cálculos empíricos que se pueden hacer. Vemos nuevamente un grupo, como yo tengo un IT, aquí no hay nada conectado a tierra, no tengo el neutro conectado a tierra, aunque aquí parezca, no es el neutro conectado a tierra, y lo que procedo es hacer todas las partes metálicas, conectarla a tierra y aislarme directamente de no conectar. Puestas a tierra, en el capítulo, en el tema 8, nos habla de las partes del contenido de una toma de tierra. Vemos un ejemplo muy gráfico de cómo deben estar los equipos instalados. Vemos el elemento de doble aislamiento, un taladro, un portalámpara. Y luego nos habla en el tema 9 de receptores eléctricos. Tenemos tres clasificaciones de receptores eléctricos: clase 0, 1, 2 y 3. El clase 0, receptor eléctrico clase 0, es aquel que no tiene ninguna conexión con tierra, sus partes metálicas. El clase 1 sí tiene su conexión de tierra. Vemos un ejemplo del clase 1, una sierra de mesa en una obra. Vemos como tiene el conductor de protección, con lo cual ya estamos hablando de un clase 1. Tendrá que venir también marcado. El clase 2 es aquel que tiene el doble aislamiento, el que habíamos visto anteriormente, que tiene una doble envoltura en su interior, para que cuando haya un defecto de cualquier conductor en el interior no pase nunca a tocar la parte metálica. Lo solemos ver en los taladros y equipos manuales. Y el clase 3 es el que utiliza sistemas de tensiones bajas de seguridad. Nos habla también por encima de lo que es las herramientas eléctricas, nos habla de los IP que deberían tener, un IP45 sobre todo para obras, y también nos habla un poco de las condiciones de los cableados que deben tener, sobre todo cuando estos cables pueden ser rozados con partes activas, con partes vivas que pueden degradar el material aislante que disponen. Aquí hay un simple resumen de lo que es clase 0, 1, 2 y 3. Clase 0 no tiene ninguna conexión a tierra, clase 1 tiene conexión a tierra, y a partir del clase 2 ya no tiene conexión a tierra, pero tiene otros sistemas de protección que son el doble aislamiento y las tensiones de seguridad. Nos habla también en el tema 10 de aparamento eléctrica y nos indica que los aparamentos eléctricos como mínimo siempre deben tener un IP20. Un IP20 como mínimo. Luego tendremos que ir sumando más IP45, IP lo que corresponda según en la zona donde vayamos a instalar ese tipo de instalación. ¿Y el IP20 por qué? Porque el IP20 no me va a dejar nunca pasar un elemento que tenga un diámetro inferior a mayor a 12,5. Si yo aquí le pusiera un IP0, quiere decir que no dejo pasar nada, ¿cómo puedo apretar el tornillo? Tengo que dejar algo para yo poder meter la herramienta. Y eso es lo suficiente para el 12,5 milímetros. Y a partir de ahí empezamos a sumar. Luego una cosa que Calvo también dice en su libro y se ha detectado, incluso se detecta en esta casa, que es que utilizamos los interruptores automáticos como elemento de encendido de equipos eléctricos. El interruptor automático no está consolidado, no está fabricado para encender, sino para proteger. Para eso hay otros equipos. El interruptor además el interruptor automático tiene una característica, que tiene un ciclo de vida, o sea, unas órdenes de encendido y apagado. Y claro, si lo enciende todos los días, pues con el tiempo perderá. Es importante saber que el interruptor automático, por ejemplo, el interruptor automático puede cortar corriente de cortocircuito y el interruptor normal no cortará corriente de cortocircuito. Nos habla un poco de fusibles, pero no entra en mucho detalle de lo que son los fusibles. Y nos habla también de las curvas de disparo. Es importante cuando tenemos equipos instalados en serie o en cascada, saber que hay tres o cuatro curvas de disparo, BCD, D, MA y C como mínimo, y saber cuándo utilizar. Siempre para protección de las personas utilizamos la curva B, que está disparada en función a la intensidad de efecto.
Por aquí vemos la intensidad de defecto. En base a la intensidad de defecto y el tiempo actuará el elemento de discordia. En zonas donde podemos tener una intensidad de arranque, como son los motores, pues no nos interesará una curva B, nos interesará a lo mejor una curva D, que me protege, no saltará tan... Simplemente es para el tema de diseño de las instalaciones, tenerlo en cuenta. Nos habla de los interruptores diferenciales, nos hace un poco un comentario de ello, y lo que hay que saber principalmente es que un interruptor diferencial está constituido por un toroide, las tres fases que entran por el interior del toroide, las dos fases correspondientes, fase y neutro, y luego una bobina que podrá dar una corriente o no podrá dar una corriente según aquí hay un desfase de instalaciones. O sea, si yo sumo esta intensidad más esta, me tiene que dar un 0. Si aquí hay un desfase, esta actuará y pondrá en funcionamiento el sistema. Pero sí es importante saber que los diferenciales, hay varios tipos de diferenciales: el AC, el A y el inmunizado, A más I. El AC es el que funciona en corriente alterna, el A es el que puede actuar en corriente alterna y en corriente pulsante, y el A es el que funciona, el A inmunizado es el que funciona prácticamente en todo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, aquí tiene las señales, nos podemos encontrar en equipos que están en desfase, que están en derivación y no se detecta. ¿Por qué? Por ejemplo, el taladro si tiene un puente rectificador de diodo, la señal que está pidiendo es esta, el diferencial no me lo va a detectar. El AC, la clase AC no me va a detectar este defecto, por lo cual también se habla un poco del tipo de diferencial a utilizar. Un modelo de diferencial y vemos aquí cómo tiene la clase A, él viene marcado por fuera. Bueno, también nos habla un poco de los tiempos de disparo. El diferencial entre 0,5 por la intensidad de defecto, o sea, la intensidad de defecto dividido entre 2 nunca va a disparar, pero sí va a disparar cuando tengamos la intensidad de defecto localizada. Tiene que disparar en menos de 300 milisegundos y así sucesivamente. Nos habla también un poco que tengamos en cuenta los colores a la hora de ver las conexiones. El azul es 230 y el rojo es los 400 voltios. También nos habla un poco de los equipos de conexiones. Uno de los riesgos más detectados y los accidentes ocurridos más frecuentes son que al abrir el elemento para volver a instalarlo, porque ha habido un defecto de instalación y tal, lo abre, lo desarma y no me pone las juntas rotóricas que tienen los extremos. Al no poner las juntas rotóricas, el trabajador, todos lo hacemos, tiramos normalmente de los cables, no tiramos por comodidad, no tiramos de estos elementos, sino a veces nos vemos tirando del cable. Al tirar del cable se produce que se suelta el cable de aquí, al soltarse el cable y al volver a tirar, provoca el cortocircuito. Al producirse el cortocircuito produce una sobrepresión, una llamarada, que lo que hace es salir, al salir quema al trabajador. Luego nos habla también en el capítulo 11 de conductores. Sepamos que identificar un conductor. La H te va a indicar qué tipo de norma UNI se le está aplicando. El 1 te dirá si es para 750 o 400 voltios o más voltios. El tercer número te indicará el tipo de envolvente del cable. El cuarto de la envoltura, etcétera, etcétera. Como veis, el manual es muy básico. Simplemente lo vas a tener como guía para luego hacer la formación e incluso para entregárselo al propio trabajador. Nos habla en su capítulo 12 de dispositivos de parada, diferenciar bien lo que es una parada de emergencia y una parada normal. Estamos observando que utilizar la misma parada de puesta en marcha como parada de emergencia, no es igual. La parada de emergencia tiene un tiempo de reacción mucho antes que una parada la parada de emergencia mucho antes que una parada normal. Luego nos habla de los casos que han encontrado y las dificultades que está habiendo en los equipos. Y no es más que hablar del 1644 cuando nos habla de la fiabilidad del sistema. Y no es más que hablar de las normas 13.841 parte 1, que nos habla de parte de los sistemas de mando relativos a la seguridad, principios generales para la adaptación. Quiere decir que él ha detectado que estos equipos de parada de emergencia tienen derivaciones y que estos elementos auxiliares del contactor de parada suelen soldarse. Entonces él dice, oye, no lo pongáis así, hacer una instalación con doble seguridad, poner siempre dos contactos, uno que me abra el contactor correspondiente, pero en el caso de que abra aquí y este se quede soldado, que tengamos otro sistema de seguridad que me desconecte el interruptor general. Y es lo que hace el segundo comando, lo manda a un relé de tensión. Al relé de tensión faltarle tensión, automáticamente activa el interruptor de apertura.
nos habla de los mandos sensitivos y mandos de impulso, y muy importante también nos habla de los colores de puerta, mancha, y para uno de los accidentes también que hemos tenido es que pusieron como marcha el rojo y para dar verde. Consecuencia, pérdida de 3 dedos en una máquina de giro. También nos habla de las reglas, de las famosas 5 reglas de oro, de cómo conectar un circuito, cómo abrir un circuito, perdón. Pero tan importante es cómo abrir el circuito, también es importante verificar los elementos de trabajo antes de poder trabajar con ellos, o sea, el cero. Estamos acostumbrados a abrir circuitos, bloqueo, tal, no. Primeramente el cero es verificar los equipos que vamos a utilizar para posteriormente trabajar. Y la gente solo sabe abrir, pero también tiene que cerrar, con lo cual nos indica cómo debe cerrarse luego el circuito una vez abierto. Nos habla también del tema de fusibles, y sobre todo nos indica que cuando vayamos a abrir un fusible, que siempre lo abramos sin tensión, sin carga. El trabajo condensador, otro de los accidentes que también son muy frecuentes, cuando vamos a trabajar en un equipo que dispone de condensadores, la gente no descarga el condensador, nos hace una mención al trabajo de condensador. Trabajan transformadores, también nos dice cómo debemos desconectar una transformación inicialmente, siempre el primero en alta y luego en baja, y posteriormente para conectarlo primero en baja y luego en alta. Nos habla del arco eléctrico, muy importante también, nos dice los equipos a utilizar, y lo que la gente peca o deja de poner es el guante de protección contra el arco eléctrico. Pongo el guante de aislamiento de baja tensión, el que corresponde a clase 0 y 00, pero nunca me pone el del parte eléctrica. En el momento que se produce un cortocircuito, hay una llama, va a quemar el elemento, posiblemente el elemento aislante, y luego me queda la parte interior. Si quema el elemento aislante y me lo pega en la piel, ya el trabajador sufre. Pero en cambio, si debajo de ese guante aislante yo le meto el guante de protección contra el arco eléctrico, ese protegerá que ante una llama el otro no se derrita sobre la piel, sino directamente sobre el guante. Un accidente que ocurrió también hace mucho. Luego nos habla de trabajo en proximidad, esto es el 614 prácticamente. Y nos habla de las protecciones personales, lo que estábamos hablando, saber que cuando es un equipo que vamos a trabajar con él, saber el marcado que debe tener. El 00 para 500 voltios, el 0, el 1, el 2, ya va subiendo de tensión. Luego nos habla de los equipos de vigilancia, lo debemos utilizar, nos habla un poco cómo se calculan las tomas de tierra, cómo se hacen las pruebas de los diferenciales de las pruebas de saltos diferenciales, y nos dice también que estos equipos deben disponer de una categoría 4. Las categorías son 1, 2 y 3, a más categorías más resistencia a tensiones de trabajo. Nos habla en su capítulo 18 sobre evaluación de riesgo, y él dice que inicialmente hagamos una evaluación de las instalaciones eléctricas y detectemos posibles defectos. En el caso de detectar defectos, que lo consideremos como muy grave, grave y leve. No puede ser de otra forma. El muy grave es aquel que en un momento puntualmente ya se va a producir el contacto eléctrico, el problema eléctrico, el riesgo eléctrico, y lo grave ya va disminuyendo. Y ahora voy a hablar de dos casos de la semana pasada, simplemente es para reflexionar, no vamos a hacer crítica de nada, sino dos empresas que yo he visitado y que quieren un poco hacer conciencia del riesgo eléctrico. Aún se sigue observando muchos problemas con el tema de la electricidad. Como les he dicho, no quiero hacer crítica, porque posiblemente estas empresas no tuviesen nada de prevención. Hay una serie de normativas con respecto a atmósferas explosivas. Hay un Real Decreto de equipos de aparatos y sistemas de protección en atmósferas explosivas, que es el Real Decreto 496, que, como ayer bien me dijo el compañero, ha sido modificado por el Real Decreto 144 en abril de este año. Y debemos saber que se puede generar atmósfera explosiva por dos elementos, el polvo y el gas, ¿no? ATEs por gases. En el caso que voy a presentar es una lavandería, con lo cual aquí estoy entre los posibles explosiones, y yo voy largando las fotos y no sé si van detectando. ¿Dónde está el problema? El problema está que tenemos elemento con gas y elemento eléctrico sin protección alguna. Es más, y cuando miráis este ICP, en el antiguo, no tenéis ninguna protección. En el caso de una fuga, vamos a tener problemas.
el segundo efecto, que es sería el de polvo. Me voy a una industria alimentaria. Me dice que los polvos son combustibles y a mí el que me interesa es la harina. Si yo tengo harina, tengo sustancia inflamable, que es una chispa de un interruptor o cualquier elemento eléctrico, tengo oxígeno, que lo voy a tener sí o sí, pues, y la sustancia inflamable, lo que puede ocurrir es lo que está en el centro de la explosión. Yo le hago una foto, entro en una panadería, ya me empiezo a ver un poco de polvo en suspensión sobre los elementos. Se está haciendo el mantenimiento del equipo, por las trabajadoras, con toda la voluntad del mundo. Ellas no saben analizar. Y lo que quiero que vean es que muchas veces hacemos la evaluación para cuando se está trabajando, pero no la hacemos para cuando hay que mantener. Y aquí Sanidad obliga a mantener una vez al mes mínimo, limpieza general. Ya le digo que está conectada, que la máquina debe desconectarla, y aquí ya veo el polvo. Pero lo más peligroso es que el empresario le ha puesto un compresor para limpiar. Con lo cual, compresor más aire, levanto el polvo, son micropartículas, microtal, y va, en el caso que tenga una ignición, de explosión. Depósito de gasoil con instalaciones eléctricas, sin índice de protección alguna contra. Cuadro eléctrico, inicialmente veo un IP bien, ahí podríamos hablar de un IP, no 45, pero bueno, tengo aberturas aquí. Empieza a detectar algo raro, y ya empieza a detectarlo cuando me acerco. Y sin más, muchas gracias, y agradecer a Calvo la aportación que ha hecho al Instituto Canario de Salud con el manual que acabo de presentar. Gracias.